Estás escuchando el devocional de la Iglesia Cristiana Piedra Viva a las Naciones. Vamos a ir al tiempo de la palabra en esta hermosa mañana, comenzando semana. Yo quiero que me acompañen haciendo una pequeña oración. Dice la palabra que el Señor Jesús oró por sus discípulos para que les abriese el entendimiento. Eso lo encontramos en Lucas, finalizando Lucas. Entonces vamos a orar para que Dios sea abriendo nuestro entendimiento y podamos entender las Escrituras. Padre misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, te pedimos, Señor, que, como dice tu palabra, Señor, tú abras nuestro entendimiento para que comprendamos, Señor, las Escrituras, Señor, para que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Señor, pedimos a ti, Dios de gloria, Señor, que tú nos des la sabiduría, Señor, el entendimiento, Señor, a todo tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, porque toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, siempre es dada a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana he titulado este devocional El Rey Quebrantado. Y vamos a estar basados en Daniel capítulo 1, 2, 3 y 4. Como es muy extenso, pues voy a tratar de solamente coger los conceptos principales, pues, de la historia del rey Nabucodonosor. Entonces, yendo pues ya a la palabra, vamos a ir a Daniel capítulo 2. Y Daniel capítulo 2 nos relata que el rey tiene un sueño, y ese sueño que de ese rey tuvo, dice que mandó llamar a todos los sabios, brujos, a todos los que tenían el reino para que interpretasen ese sueño, y pues no hubo nadie que le interpretase el sueño, porque lo que se las puso más difíciles, porque él mismo les dijo, bueno, quiero que no solamente me interpreten el sueño, sino que me digan qué soñé, porque muchos de los sabios dijeron, no, pues díganos qué soñó el rey y nosotros pues le diremos su significado, pero él quiso ir más allá y decirles, bueno, necesito que me digan qué me soñé y el significado. Entonces el rey decretó pues un mandato que dijo, no, pues si no me interpretan este sueño, no me dicen que yo soñé, pues voy a mandar a matar a todos los sabios, brujos, hechiceros, todos los que estaban en el reino iban a morir. Como Daniel había sido deportado a Babilonia y entró, digamos, también era de los sabios del rey, entonces también ese decreto iba para Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y Belsasar, que era Daniel. Entonces dice que Daniel tomó esas palabras, dice que con sabiduría le dijo al que los iba a matar, dijo, bueno, porque el rey puso ese decreto sobre nosotros. Y dice que Daniel se puso de acuerdo con sus amigos y oraron pidiéndole a Dios que Dios le revelase ese secreto. Vemos que más adelante Dios le reveló ese secreto a Daniel. Y finalmente vemos en el verso 46 de Daniel 2, dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente Dios es vuestro Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces vamos a tratar un tema más a profundidad de lo que había en el rey
Nabucodonosor, que es el orgullo. Y yo creo que el orgullo es algo que casi todos digamos, todos los seres humanos lo tenemos en algún tipo de medida. Yo sé que hay unos que tienen más orgullo y otros que pues no son tan orgullosos. Tienen por ahí sus visos de orgullo, pero de todas maneras hay que reconocer que todos en algún punto tenemos algo de orgullo. Es algo que está en nuestra naturaleza humana. Entonces, viendo ese primer momento que pasa al rey, con Daniel y que Daniel interpreta su sueño y bueno, él dice algo con cierto que dice que ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el rey creía que nadie le servía en su reino, por eso mandó matar a todos los sabios, brujos, adivinos que tenía en su reino. Entonces, en el primer punto yo quiero destacar que el orgullo, el orgulloso, no cree necesitar de los demás. Pues al final vemos que pues perdonó la vida de todos esos sabios, pero casi siempre el orgulloso tiende a no necesitar de los demás. Y vamos a ir a saltar del capítulo 2 al capítulo 3. Dice que el rey hace una estatua de oro. Vamos precisamente a Daniel 3:1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y dio una orden sobre esa estatua que había sido levantada. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a todos, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de bocina, de flauta, de tamboril, de arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. En eso estaba, digamos lo que estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los tres amigos de Daniel, que eran unos de los que estaban dentro del reino de este rey, y ellos no se postraron delante de esa estatua. Ellos prefirieron ir al horno de fuego antes de postrarse delante de un Dios que no era el verdadero Dios. Y para finalizar ese capítulo dice que al final, como todos ustedes saben la historia, bueno, los que no sepan, Dios los libró de ese horno de fuego que ni siquiera se quemaron sus cabellos, dice que salieron con sus ropas intactas, que ni siquiera olían a humo. Pero aquellos que los arrojaron, dice que como él mandó calentar 7 veces más el horno, dice que se quemaron nomás arrojándolos a ellos al horno. Y cuando Nabucodonosor ve que había mandado solo a 3 hombres, vio 4, dice que uno semejante a un Dios que estaba ahí con ellos guardándoles. Entonces dice que al final que Nabucodonosor reconoce y dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir, adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Entonces vuelve Nabucodonosor a reconocer que no hay otro Dios. Sin embargo, en la primera parte, en el capítulo 2, él reconoció que no había otro Dios, pero sin embargo hizo una estatua de oro para que todos le adorasen. Entonces,
Hay otro punto a resaltar acerca de la persona que es orgullosa, que siempre quiere que lo admire, que lo adore. Ay, tan bonito que es usted. Ay, no, usted sí. Qué persona tan maravillosa que es usted. Y de ser humano siempre busca eso, un tipo de admiración, ser admirado por otros. Pero vamos a ir a una tercera parte donde ya digamos que Dios se había mostrado a ese rey, había mostrado sus maravillas, había mostrado que no había otro Dios fuera de él, pero sin embargo ese rey Nabucodonosor sigue en su orgullo y Dios tiene que de una u otra manera hacerle ver que había orgullo en su corazón, como todos. Entonces vamos a ir eh, al capítulo 4. Dice que en el capítulo 4, y resumiéndolo para no leerlo todo porque el tiempo no me da, en este capítulo el rey tiene un sueño y en ese sueño ve un gran árbol que crece y llega hasta los cielos y en ese gran árbol anidaban las aves de los cielos y, y viene una voz del cielo que dice que corten ese árbol y ese árbol es cortado, mas se deja un tocón en el suelo. Entonces, pues él llama a los sabios, pues llama entre esos a Daniel, que es el jefe de aquellos sabios. Y Daniel dice que cuando él está contando el sueño, él queda como atónito, porque ese sueño que él tuvo y ese gran árbol que era cortado era el mismo rey. Sin embargo, pues Daniel interpreta ese sueño. Entonces, cuando interpreta ese sueño, le dice al rey que se arrepienta, ¿no? Sin embargo, pues vemos que el rey no se arrepiente de su pecado. Y ese sueño se viene a cumplir a los 12 meses, o sea, más o menos al año, se cumple ese sueño en Nabucodonosor. Dice que él estando, bueno, parte del sueño era que dice que en el verso 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Esa interpretación se la da, pasó un año y dice que el rey estaba paseando por su hermoso castillo. Dice que habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, casa real, con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Se hace como esa pregunta, ¿no? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Entonces viene la sentencia y se cumple la sentencia que había sobre el rey Nabucodonosor. Entonces dice que él viene a ser como una bestia del campo y dice que pasarán 7 tiempos sobre ti, más o menos son 7 años que pasó aquel rey teniendo la mente de un animal. Más se cumplió el tiempo y dice que Nabucodonosor dice, mas yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En ese mismo tiempo mi razón fue devuelta
y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Desde ahí en adelante, pues ya no encontramos más, digamos, como qué pasó con Nabucodonosor. Ya empieza, pues, en el capítulo 5 ya otro rey, pero vemos que él reconoce que es solamente Dios. Entonces, como tercer punto, y viendo el capítulo 4, el orgulloso cree que todo lo que posee y hace es porque él mismo lo ha hecho. Por eso el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Entonces el orgulloso siempre mete el yo. Y es que yo hice, y es que esta casa yo la levanté, y es que estos hijos yo, y tenemos muy presente, ojo con el yo, porque mire que estaba dentro de la boca de Nabucodonosor. Entonces, el orgulloso no reconoce su estado. Vemos también que el orgulloso es una persona iracunda. Si usted ve que cuando los amigos de Daniel estaban en el horno de fuego, y dice que, bueno, le dijeron al rey que habían unos que no lo estaban adorando. Sin embargo, pues el rey le dijo, les voy a dar pues otra oportunidad a ver si me adoran. Entonces, pues les dio esa otra oportunidad, y pues Sadrach, Mesach y Abed-Nego no lo adoraron. Entonces dice que tuvo tanta ira que se le desfiguró su rostro. Entonces a veces el orgulloso lucha tanto con la ira, ¿no? Es iracundo. Entonces el orgulloso también no se deja dar consejo y no recibe consejo alguno. Mire, usted le da un consejo al orgulloso, y el orgulloso va a decir, no, pero si yo ya hago eso, pero si yo esto, son personas realmente pues difíciles. El orgulloso, aún viendo y sabiendo que Dios es el único Dios verdadero, no se humilla verdaderamente. Mire que el rey tuvo dos oportunidades para humillarse realmente, ¿no? Y reconocer que Dios era Dios, que no había otro Dios como el Dios de Israel. Y a veces pareciese que el orgulloso se arrepiente eh, por un momento vemos que finalizando el capítulo 2 dice, ay, no hay otro Dios como el Dios verdadero, como el Dios de Israel, ¿no? En el capítulo 3 también al finalizando, exclama unas palabras como que pareciese que sí ha reconocido a Dios, pero vuelve otra vez a caer. Entonces a veces son lágrimas falsas, arrepentimientos simulados. El orgulloso no llega a tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces, eh, desafortunadamente, el orgulloso tiene que ser quebrantado. ¿Por quién? Por el mismo Dios, para que reconozca su condición. Y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 16, verso 18. Dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento está es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces siempre antes de que haya un quebrantamiento en nuestra vida, de pronto hay que reconocer que hubo soberbia, y antes de la caída hubo altivez de espíritu, que es el mismo orgullo. Y yo creo que es uno de los pecados que más se lucha con ese orgullo, porque el pecado es uno de los pecados invisibles que nosotros mismos no nos ven. Nunca usted va a encontrar un orgulloso que diga, ah, yo soy orgulloso. No, probablemente no encontremos ese reconocimiento.
Dice que Proverbios 29-23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, pues siguiendo con este tema, primero es que nosotros reconozcamos que tenemos en alguna medida ese orgullo en nuestro corazón. Y mire que el orgullo hace muchísimo daño porque el orgullo separa matrimonios. El orgullo separa hijos de los padres. El orgullo nunca nos dejará perdonar. Uno de los impedimentos más grandes para que las personas perdonen verdaderamente es el orgullo tan tenaz que hay en el corazón. Por orgullo muchas veces nos airamos y no aceptamos una crítica, un comentario. Así sea, bueno, no en la manera que digamos que no sea un comentario constructivo, sino, y entonces la gente se aira. Pero el Hijo de Dios no puede ser orgulloso. No es algo que está en los atributos de Dios. Mire que si nosotros está el orgullo, ¿a quién nos parecemos? A Lucifer, a Satanás. Y ahí viene digamos, el origen del pecado, de la caída. Ahí viene ese origen de ese orgullo. Dice Isaías, acompáñenme a Isaías 14, capítulo 14, verso 11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, entró el orgullo en el corazón de Lucifer, que era un ángel, ni siquiera la estrella de la mañana, el ángel más hermoso que había en el cielo. Y dice que la palabra que hubo orgullo en su corazón, dice, descendió el Seol tu soberbia. Y dice que él quiso hacer un reino aparte, dice, hacia el norte, y dice que se sentará y seré semejante al Altísimo. Entonces, una de las características de que hay orgullos pues si todavía está el orgullo en nuestro corazón, es que siempre queremos ser más que la otra persona, ¿no? Como dice acá, que el mismo Dios. Entonces el Hijo de Dios debe ser manso y humilde. Una de las cosas que la gente siempre admira y digo, ay, yo escucho a veces, yo me quisiera parecer a Moisés, ¿no? Porque Moisés habló cara a cara con el mismo Dios, porque a través de Moisés Dios hizo grandes milagros, prodigios. Y qué bonito esa comunión tan íntima que había hecho, ese ayuno de 40 días, que se hace ayuno de 2 días y ya está moribundo, pero fue un hombre realmente usado por Dios. Pero si usted mira y dice la palabra que como Moisés no había otro hombre en la tierra que era el hombre más manso, y a veces nos hace falta eso. Queremos que Dios nos use, pero no somos mansos, no somos humildes. Entonces, muchas veces pasamos por amistades, digámoslo así, la familia, y creemos que los de la familia son los del problema, creemos que nuestros amigos son los que tienen el problema cuando realmente somos nosotros. Y el orgulloso no le gusta que le digan sus errores, no le gusta ser corregido, no le gusta que le lleven la contraria. Entonces, ojo con eso, porque eso es orgullo. Y el orgulloso se va a quedar solo, quizás sin familia, sin amigos, porque no es capaz de perdonar, no es capaz de mirar con misericordia. Y otra de las cosas o características es que el orgulloso también, nosotros podemos ser orgullosos porque cuando usted vive sin oración, usted le está diciendo a Dios, Dios, no te necesito, yo puedo solo, yo puedo tomar buenas decisiones
¿para qué necesito orar? ¿Para qué necesito depender de ti? Entonces, ojo ahí porque estamos siendo orgullosos. Y una de las cosas también que vemos que el orgullo entra, bueno, a través de Lucifer, pero luego viene Satanás disfrazado de serpiente y dice que Eva desobedeció a través de ese engaño de la serpiente. Pero ¿por qué desobedeció Eva? Porque quiso ser como Dios. El orgullo prácticamente es el mismo orgullo que venía de Satanás. Vamos a ir a Génesis 3:2, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios ya les había dado una orden a Adán y a Eva, pero la serpiente cambió ese concepto que Dios les había dado que no tenían que desobedecer, que no tenían que comerlo ni tocarlo ni siquiera. Y la serpiente le dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿quién quería ser como Dios inicialmente? Satanás, Lucifer. Y luego él mismo transmite eso a Eva. No, es que no van a morir, sino y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Generalmente el orgullo parece como algo bueno y que es algo agradable, pero lleva consigo una gran desobediencia, codiciable, cosas codiciables que dice codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó el fruto y comió y lo dio también a su marido, al cual comió así como él. Entonces Eva desobedeció porque quiso ser como Dios. Eva, bueno, Adán y Eva quisieron ser como Dios, prácticamente lo mismo que sucedió con Satanás. Entonces, de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mal, que es el orgullo, eh, digamos que está la ira, la fornicación, el adulterio, la avaricia, las borracheras, dice que son meras picaduras de pulgas comparadas con el orgullo. Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo después de ser un ángel. El orgullo conduce a que todos los demás defectos, eh, y es el principal estado de la mente que está en contra de Dios. Entonces, el orgullo es un estado del corazón donde una persona decide ser autosuficiente, capaz y buena para no tener que necesitar de Dios. Entonces, el orgullo hace que pues, las personas crean que siempre están bien. Una persona orgullosa no va a decir, estoy mal, no va a reconocer su pecado, no va a reconocer ese orgullo. El orgullo de una persona que cree que es mejor que las demás, nadie lo supera. El orgullo es aquella persona que no cree necesitar de otros, como le pasó al rey. El orgullo es aquella persona que cree que solo él hace las cosas bien y la otra persona no puede hacerlo como como él lo hace, ¿no? Eso es orgullo. A veces nosotros no, es que yo solamente diseño bien o hago esto bien y ya viene otra persona a hacerlo y, ay, no, lo hizo mal. Entonces, ojo con el orgullo, porque el orgullo nos termina humillando. Todos los hombres tienen alguna raíz de orgullo en su corazón, en alguna medida. Yo sé que unos más que otros, pero del orgullo provienen las rivalidades, las envidias, los divorcios, las enemistades, la avaricia y muchos más pecados descienden de ese orgullo. También el orgullo nos lleva a que queramos la aprobación de los hombres y el aplauso de los hombres. Nos digan, ay, tan bonito usted, ay, mire que... Entonces, ojo con eso, con el orgullo. Dice, el corazón del siervo de Dios no busca la exaltación de los hombres, ni los aplausos, ni impresionar.
busca la corona incorruptible. Entonces esa aprobación de los hombres, buscamos siempre que ser aprobados por los hombres, pero no ser aprobados por el mismo Dios. Entonces vamos a ver las consecuencias del orgullo. Proverbios 30:32. Proverbios 30:32. Si neciamente has procurado enaltecerse, o si has pensado hacer mal, pon el dedo en tu boca. Yo estaba preparando el tema y me llamó mucho la atención este verso bíblico. Dice, si neciamente has procurado enaltecerse, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Entonces, antes de decir lo bueno que eres, lo talentoso, lo usado, pon la mano en tu boca. Antes de decir, es que yo hago, es que mi casa, es que mi vida de oración, es que mis posesiones, es que yo soy tan buena esposa, es que yo soy tan buen esposo, es que yo soy tan buen siervo, es que tan buenos que son mis hijos, es que dice, pon el dedo en tu boca, sobre tu boca. Antes de usted decir, es que a mí Dios me usa, es que los dones que Dios me dio, es que la sabiduría, mi entendimiento, es que yo he logrado esto, lo otro, dice, pon el dedo sobre tu boca. Tremendo, si neciamente has procurado enaltecerse o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Generalmente el orgullo siempre sale por nuestros labios, pero viene del corazón, dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y esto me llevó a Proverbios 27:2, esa palabra sí la había escuchado, dice, alábate alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, que te alabe otro y no tu propia boca, y que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Esa es otra versión que encontré. El orgullo, como dije ahorita, el orgullo sale de nuestros propios labios. ¿Qué le pasó al rey? Nabucodonosor dijo, ay, él mismo fue el que estaba hablando de él mismo, que tenía todo su majestad, su reino, ay, tan bella está Babilonia, que yo mismo he levantado. Entonces el orgullo sale por nuestra boca. Entonces, por ahí quitemos ese yo de nuestros labios, porque muchas veces tendemos a meter ese yo hasta en nuestra oración. Es que yo, pilas con eso porque lleva a que entremos en ese pecado que es el orgullo. Entonces, encontramos que también el orgullo es un pecado que tiene un problema. Y el problema es que los que padecemos del orgullo no lo vemos en nosotros mismos, no lo encontramos, ¿no? Es como mejor dicho, no tiene ningún síntoma que nos alarme, diga, ay, yo estoy siendo orgulloso, no lo vamos a ver, porque el orgullo parece que fuese una enfermedad silenciosa, no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna alarma, sino que cuando nos vemos es que ya eso está dentro de nuestro corazón. También el orgullo es castigado. Proverbios 16:5, así como fue castigado sobre el rey Nabucodonosor, pues no puede venir sobre nosotros. Dice, abominación a Jehová es todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Busqué otra versión que nos dice, el Señor no soporta a los orgullosos, tarde o temprano tendrán su castigo. Y conozco muchas personas que se han enaltecido por una carrera, no sé, ya sea en la universidad, que hice tales estudios, hice no sé qué, se han enaltecido por tener un buen trabajo, una buena empresa. Una persona que yo conocimos trabajó en una empresa muy, algo relacionado con el petróleo, pues le pagaban muy bien, tenía un excelente sueldo. Y un día le pasaron la carta de despido, lo despidieron
Y todo ese orgullo se fue al piso porque tuvo después que iniciar un negocio haciendo comida, algo que pues yo creo que él nunca se había imaginado. Y a veces cuando nos gloriamos, nos vanagloriamos de algo, Dios tiene que también bajarnos. Dice, tarde o temprano tendrán su castigo. Dice Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Busqué otra versión que dice, creo que es nueva versión internacional, dice, el Señor destruye la casa del orgulloso, pero protege la propiedad de la viuda. Entonces nos gloriamos muchas veces no se gloríe de tu esposo, de su esposa, de sus hijos, porque a veces entra ese orgullo, es que mi hijo no hay otro tan estudiado, tan no sé. A veces Dios tiene que bajarnos la cabeza. ¿Sabe cuándo reconocemos que somos orgullosos? Cuando el mismo Dios nos muestra. Y quiero contarles en una parte del testimonio mío. Yo creía que no padecía de orgullo. Y en un ayuno Dios me llevó a Jeremías más explícitamente cuando Jeremías habla de un cinto, que Dios le dijo, tome ese cinto y vaya y lo esconda y después saque ese cinto y resulta que ese cinto estaba podrido y ni para ninguna cosa era bueno. Y dice que Dios le habló, creo que eso está en Isaías 13, y dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, y haré por ir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Y yo digo, pero Señor, ¿por qué me hablas esto? No, como que no y Dios me combustió en el espíritu, y digo, es que en usted hay orgullo, hay soberbia. Y yo era la menos que me daba cuenta de eso hasta que el mismo Dios me lo tuvo que mostrar. Y eso me lleva también al publicano y el recaudador después de impuestos, que está en Lucas 10:18. Dice en la palabra de Dios, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hay 2 tipos también, conocemos hasta en la oración, donde hay orgullo. Es que yo sí no soy como los demás, yo soy más santo, y no reconocemos que todos tenemos igual de condición delante de Dios. Entonces, a veces nos presentamos delante de Dios como aquel creyente santo, como aquel que no peca, como aquel que no tiene fallas, no tiene errores. Y necesitamos presentarnos delante de Dios como aquel publicano, como un pecador más que necesita ser justificado, que necesita ser santificado. Por eso yo digo, y siempre en mi oración, pido, Señor, perdóname. Pido siempre perdón porque, mire, uno está en este mundo y cualquier cosita usted la embarra. Mire, salga usted con unos tenis blancos y un pantalón blanco. Usted sale de su casa impecable, pero cuando llega tiene alguna manchita, tiene polvo, y se va a ver. Entonces todos los días necesitamos ser santificados pues a través de su palabra y pedir perdón. Dice, Dios aborrece cuando hablamos mal de alguien, ya sea de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y cuando hablamos mal de alguien estamos diciendo, yo soy mejor que esa persona, yo soy más sabio, yo soy más santo, yo soy más respetuoso, estamos poniéndonos por encima de esa persona. Y hoy en día hay
desafortunadamente en la iglesia muchas personas dicen, ay, yo soy un hijo del rey, yo decreto en esta hora que no sé qué. No, somos todos pecadores delante de Dios. Dice que no hay santo ni aún solo uno. Para terminar, quisiera que pues hubiera sido más extenso porque es un tema muy profundo, pero pues no tengo el tiempo en el devocional. Dice, hay 7 síntomas para una persona orgullosa. Esto lo encontré en una página. 7 síntomas de una persona orgullosa. Entonces dice en primer punto, una persona que critica, una persona orgullosa, es una persona que critica y que tiene un señalamiento constante a las faltas ajenas. Entonces, cuando vemos los defectos en otros, cuando vemos los pecados ajenos, estamos siendo orgullosos. Porque el humilde reconoce que hay tanta maldad en sí mismo que no tiene tiempo para querer arreglar la maldad en otro. Entonces, generalmente el orgulloso no se ve sus propios pecados, sino ve los de los demás. Generalmente el orgulloso ve la paja del ojo ajeno y no ve la viga que tiene en sus propios ojos. Entonces, el orgulloso hace una lista rigurosa de los pecados, ya sea del pastor, del líder, del hermano, del familiar, del esposo, pero es incapaz de reconocer sus propios pecados. Entonces son esas personas que dicen, a fulanito le hace falta esto, le hace falta aquello, pero nunca miran lo que les hace falta a ellos mismos. Entonces, una de las cosas es, a veces comentamos, cuando uno comenta a veces termina criticando. Entonces, a veces comentamos o decimos, no, es que mi esposo tal, y hizo esto, y hizo esto. Entonces, quizás no estamos siendo sabios. Más bien hay orgullo en nuestro corazón porque dijo alguien, cuando usted ve los errores de su esposo, dice que se está viendo a uno mismo porque somos una sola carne y muchas cosas de las que usted ve en su esposo son las que usted mismo tiene. Entonces, ojo que no nos estamos convirtiendo en una persona idónea, sino a veces en un mismo tropiezo, porque yo tengo que es ayudar a la otra persona. Y pues dejar de mirar lo que hay en los demás y que Dios nos muestre y nos revele qué hay en nosotros. Entonces, segunda síntoma de una persona orgullosa es un espíritu severo. Entonces la persona que está cargada con orgullo habla con rabia, con ira, con irritación, quizás de los pecados de los otros. Mire qué pasó con Nabucodonosor, dice que su rostro se le desfiguró a causa de la ira, de la rabia que le dio en ese momento que Sadrach, Mesach y Abednego no le adorasen. Entonces una persona orgullosa no es misericordiosa. Dice que si alguno de vosotros ha pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mire que entra la mansedumbre para usted poder restaurar a otro. Pero no, la persona orgullosa va a decir, usted es un pecador, hijo del diablo, no sé qué, tatas. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio? Todo el mundo quería apedrearla, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Actuó con misericordia. Entonces una persona orgullosa es duro, no muestra la gracia, es legalista. Cada vez que usted vaya a hablar de alguien, pregúntese, ¿Jesús lo haría? O cada vez que usted vaya a actuar, pregúntese, ¿cómo lo haría el Señor Jesús? Muchos quisieron actuar con una piedra en la mano, pero Jesús no actuó de esa manera. Y yo sé que estaba en la ley era que una mujer adúltera, que un hombre adúltero fuera apedreado, pero Jesús vino a mostrarnos esa misericordia, esa gracia. Entonces, tercer punto de una persona orgullosa, es una persona superficial. La persona orgullosa está preocupada por el externo, su apariencia, su imagen.
externa y descuida, por lo tanto, pues el hombre interno, descuida lo interno. Quiere impresionar por fuera, mostrarse como una persona consagrada, espiritual, pero internamente descuida su corazón y busca la aprobación siempre de los hombres y no la de Dios. Cuarta característica de una persona orgullosa: tiene una actitud constantemente a la defensiva. Ante la opinión ajena, siempre se defiende de las acusaciones ante los ataques. No se deja aconsejar, no se deja corregir. Yo sé que usted ha corregido a algún orgulloso en algún momento. ¿Qué pasa con esa persona? Se pone brava, hasta no nos vuelve a hablar. No reconoce sus errores, se justifica sus acciones, hasta sus mismos pecados. Una persona, no, es que yo caí en pecado porque eso era el propósito de Dios. O con eso, no aceptamos opiniones ajenas, siempre queremos tener la razón. No escuchamos al otro, sino yo tengo la razón y punto. Quinto, de una persona orgullosa, se presenta a Dios de cualquier manera. A veces ni pide perdón, sino que llega, ya habla a Dios de cualquier manera. Quizás entra como ese fariseo, es que yo no hago como los demás. Ojo con eso. Sexto, la persona orgullosa suele estar desesperada por atención. Siempre busca la atención de los demás. Entonces suele ser incapaz de decir no a nada, porque quiere ser necesitada, le gusta que lo busquen. El orgulloso le gusta ser indispensable. Ay, es que no hay otra persona, yo no puedo ir a otra persona que no sea usted. Entonces empieza a sembrar ese granito de orgullo. Hay personas que les gusta generar cierto tipo de dependencia. Y también el orgulloso nunca pide oración. Entonces el orgulloso nunca dice que está débil, sino que siempre recibe al débil. Tiene una dificultad de admitir cuando está mal. Es un síntoma de una persona orgullosa. Entonces, última. Dice, el orgulloso hace acepción de personas. Entonces, la persona orgullosa solo se rodea de un grupo selecto de personas que estén de acuerdo con él, ¿no? Que le hagan sentir bien, que le hagan sentir especial, que le hagan sentir importante, espiritual, que le hagan sentir necesario, grande. Entonces, hay en este tipo de personas buscan siempre rodearse de esas personas que no le critiquen, ¿no? Busca rodearse de personas que no le digan que está mal, ¿no? Sino que aquellas personas como que lo siguen a él. Entonces hay que generar pues una dependencia, no en que en las personas vean en nosotros, sino en Dios. Mire, el mayor deseo de un pastor es que las ovejas caminen sin él, sin el mismo pastor, y que más bien puedan andar con Cristo y depender de él. La pastor dependencia no es una buena señal dentro de la congregación. La gente no queremos que la gente dependa de un líder, de un pastor, sino que aprendan a depender de Cristo. Los discípulos siguieron a Jesús sin que esto estuviera ya de una manera física. Ellos siguieron haciendo pues la gran comisión, pero ya ellos caminando en cierto punto ya solitos, aunque el Señor Jesús estaba con ellos a través del Espíritu Santo, pero digamos que ya no dependieron que el Señor Jesús estuviera ahí físicamente. Entonces, hay una esperanza para el orgulloso, como para el pecador. Y esa esperanza es siempre mirar a Cristo. Entonces, vamos a Filipenses 2:5 ya para terminar. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó
Asimismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta la suma y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, si Jesús se humilló, nosotros, ¿qué somos para no humillarnos delante de nuestro Dios? Somos ese polvo de la tierra, somos esa hierba que florece un día, pero dice que en el mismo día a veces se seca. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:6, pero da mayor gracia, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nos comparamos con otros, con otras personas, a veces nos sentimos más grandes, ¿no? Yo como que hago mejor las cosas que y el otro yo tengo una mejor vida devocional o tengo una mejor, no sé, vida económica. Entonces, de pronto nos creemos grandes por lo que tenemos o por lo que hayamos hecho. Pero cuando nos medimos con el mismo maestro y no con los demás, no encontraremos ningún lugar para el orgullo. Porque ¿quién puede superar al mismo Cristo? Nadie. Entonces debemos de compararnos con los demás, decir es que yo sí hago, es que yo sí subo, es que yo sí bajo, no. Párese con Cristo y vea que no encontrará ningún lugar para ese orgullo. Que Dios nos guarde y guarde a cada una de las personas de ese orgullo. A veces no aceptamos de verdad la corrección del otro. A veces por orgullo no estamos dispuestos a bajar nuestra servicio. Dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exaltará. Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre misericordioso, Señor, Dios todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia. Dándote gracias, pero también pidiéndote perdón, Señor, Padre Santo, Señor, porque nosotros como seres humanos, Señor, en algún momento, Señor, por orgullosos, Señor, hemos caído, hemos resbalado, Señor, por orgullosos hemos aprendido a tomar esa lección de parte tuya, Señor, así como tuvo que hacerlo, Señor, aquel rey, Señor Nabucodonosor, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hay orgullo en nuestro corazón y nosotros mismos ni siquiera lo reconocemos, Señor. Nos creemos más humildes que el otro, más mansos, Señor. Nos creemos más inteligentes, Señor. A veces nos creemos, Señor, que tenemos más de ti, Señor Padre Santo, cuando no es así, Señor. Perdónanos, Señor Padre Santo, Señor. Hoy desarraiga todo orgullo de nuestro corazón, Señor. Quítalo de nuestro corazón porque el orgullo impedirá que yo perdone al otro, Señor. El orgullo, Señor, me hará creer que yo soy más grande que el otro, Señor. Y no es así, Señor. Por eso, Señor, en tu reino dice que el que quiera ser grande, Señor, sea el que vaya más atrás, Señor Padre Santo, el que sirve, Señor. No aquel que quiere gloriarse, Señor, no aquel que quiere mostrarse, Señor. Padre Santo, sino baja nuestro orgullo, Señor. Padre, quítalo, desarráigalo del corazón, Señor, porque hay muchos que están quizás luchando, Dios, con este orgullo, Señor, que no han podido pasar la prueba, Señor, Padre Santo, que han habido conflictos en su corazón, en su familia, Señor, en su entorno, e inclusive, Señor, en la misma iglesia, Señor, porque no han podido, Señor, quitar ese orgullo del corazón, Señor. No han podido servirte, Señor, totalmente en su corazón, Señor, porque el orgullo, Señor, está aún haciendo mella en su corazón, Señor. Padre Santo, porque no soportamos que el otro nos corrija, Señor, porque no soportamos que el otro, Señor, nos diga nuestras falencias, nuestros errores, inclusive nuestro mismo pecado, que a veces somos ciegos y no nos damos cuenta, Señor, de lo que hay en nosotros. Nuestros ojos solo miran hacia afuera, Señor, pero no miran hacia adentro, Señor. Perdónanos, Señor. Somos duros de servir, Señor Padre Santo. No queremos humillarnos ante el gran Rey, Señor, ante el Señor de señores. Creemos que por lo que tú nos has dado, Señor, por los dones, por los talentos, Señor, somos
quizás usados más que el otro, Señor, cuando no es así, Señor, cuando es por tu pura misericordia, por la gracia tuya, Señor, Padre Santo, Señor. Perdónanos porque a veces tomamos, Señor, Padre Santo, de lo que no nos pertenece, Señor. Robamos tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor, Padre Santo, Señor, cuando no, Dios, Padre Santo, aceptamos, Señor, Padre, nuestro error, nuestra falencia, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos arrepentido a medias, Señor, cuando no ha habido ese verdadero y genuino arrepentimiento, Señor, cuando tú nos has dicho algo, Señor, y no lo hemos hecho, Señor, cuando ni siquiera, Señor Padre Santo, hemos podido, Señor Padre Santo, Señor, servirte, Dios, con todo nuestro corazón, Señor, porque aún, Señor, hay esas pequeñas zorras, Señor, que están arruinando el viñedo, Señor, como lo es el orgullo, Señor. Por eso yo te pido, Señor, quita todo orgullo de nuestro corazón, Señor. Reconocemos, Señor Padre Santo, y nos humillamos delante de tu presencia. Señor, haznos mansos, haznos humildes como tú, Señor Jesús. Que nos parezcamos cada día más a ti, Señor. Que si alguien nos critica, que si alguien habla mal de nosotros, Señor, pues cómo más, Señor, hablarán, Señor, si hablaron de ti, Señor Jesús, cómo más de nosotros, Señor, que no hemos sido perfeccionados aún, Señor Padre Santo, Señor, hasta que tú mismo, Señor Padre Santo, Señor, nos llenes de ti, Señor, aún más, Señor, y seamos transformados, Señor Padre, en un cuerpo incorruptible, Señor. De resto, Señor Padre Santo, Señor, somos esas vasijas que muchas veces tú tienes que romper, Señor, porque somos orgullosos, Señor. Esas vasijas, Señor, que tenemos que bajar la cabeza, Señor. Perdónanos, Señor Padre Santo. A veces somos duros con el otro, Señor. A veces señalamos, Señor Padre, al otro, pero no nos señalamos a nosotros mismos, Señor. A veces acusamos al otro, pero no nos acusamos a nosotros mismos de nuestro orgullo, de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, Señor Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser como aquel fariseo que se creía más santo que el otro, Señor Padre Santo, Señor. Que se creía, Señor, que ya estaba, Señor Padre Santo, Señor, en otro nivel, Señor Padre Santo, Señor, y no reconocía, Señor, su pecado, Señor. Por eso, Dios, Padre Santo, Señor, aquel publicano, Señor, descendió, Señor, más justificado que aquel otro, Señor, que se las daba, Señor Padre Santo, Señor, que se enaltecía, que se envanecía, Señor. Quita, Señor, todo aquello de nuestro corazón que no te pertenece, Señor. Despójanos, Señor, de todo aquel orgullo, Señor, Padre Santo, Señor, de toda vanagloria, Señor, que no nos gloriemos, Señor, que así como dice tu palabra, Señor, Padre Santo, Señor, que nosotros, Señor, en nuestra boca, Señor, Padre Santo, Señor, pongamos un dedo, Señor, en nuestra boca. No hablemos, Señor, de nosotros mismos, Señor. No nos alabemos de nosotros mismos, de lo que tú haces, Señor, Padre Santo, sino que sea el extraño, sea el ajeno, Señor, y no nuestros propios labios, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar juntamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, Señor, a cerrar nuestra boca, Señor, porque casi siempre solemos embarrarla, Señor, porque hablamos de más, como dice tu palabra. En las muchas palabrerías no falta el pecado, Señor. Perdónanos, Señor, porque estamos contando a algo, Señor, y terminamos criticando al otro, Señor. Terminamos, Señor, fallando delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra en Santiago, Señor, ser tardos para hablar, Señor. Padre Santo, tardos para airarnos, pero prontos para oír, Señor. Que nuestras palabras, Señor, que a veces, Señor, sean más cortas, Señor Padre Santo. Hablemos lo necesario, Señor, porque cuando hablamos de más, pecamos, Señor Padre, delante de tu presencia, Señor. Por eso, Dios, te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que podamos quitar de nuestro corazón todo orgullo, que podamos ir y pedir perdón al otro, Señor, aun cuando nosotros mismos no hayamos sido el del agravio, Señor, pero si la otra persona está brava con nosotros, Señor, pon esa humildad en nuestro corazón, Señor, y poder ir y pedir perdón, Señor Padre Santo, porque son eso que impide la verdadera oración, la verdadera comunión contigo, Señor. Por eso, Señor, dice tu palabra que no haya estorbo en nuestra oración, y el orgullo ha sido quizás un estorbo grande en la oración de muchos, Señor Padre Santo, Señor. Hoy, Señor, reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad delante de ti, y te pedimos perdón, precioso Rey. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser mansos, Señor Padre Santo, Señor. Por favor, ayuda en nuestro carácter, Señor, en nuestro hablar, Señor. Y cada vez que vayamos a hablar algo, Señor, pasemos, Señor, primero y pensemos, Señor, cómo lo dirías tú, Señor, en qué tono lo dirías tú, Señor Jesús.
cómo actuarías tú, Señor, que cada día nos parezcamos más a Cristo, Señor, Padre Santo, y dejemos ese viejo hombre, esa vieja naturaleza atrás, Señor. Que no juzguemos al otro, Señor, que no le recordemos el pecado del otro, porque tú dices en tu palabra, yo echo a lo más profundo del mar tu pecado y nunca más me vuelvo a acordar de él, Señor. Por favor, Señor, cierra nuestros labios, Señor, Padre Santo, ante cualquier crítica, ante cualquier murmuración, Señor, Padre, a cualquier juicio, Señor, porque solamente en ti, Señor, tú eres el único que toma juicio sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias, bendito Dios, te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalece, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, bendito Rey, en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor. Amén y amén.